Buenas noches, Dios les bendiga grande y abundantemente. Esta noche es un placer estar compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes y vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de algunas de las mujeres de fe que estuvieron en la Biblia. Fueron muchas, solamente les estaré hablando de los aspectos principales de 10 mujeres. Antes de entrar en el tema, vamos a definir qué es la fe. Según el diccionario clásico, la fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. En pocas palabras, la fe es creer sin ver. Pero la fe, según la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Una mujer de fe. ¿Qué es una mujer de fe? La mujer de fe confía en Dios. Es aquella que confía en Dios. Sabe que Él tiene interés en su vida y sabe que Él la conoce. Ella ama sus palabras y bebe intensamente de esa agua de vida. La Biblia tiene varios ejemplos de mujeres temerosas de Dios que marcaron la diferencia en su momento. Esas mujeres se destacaron en un mundo dominado por los hombres y demostraron que Dios usa a todos de manera igual y para cumplir sus propósitos. Estas son 10 mujeres que se destacaron, pero no, como les dije, no son las únicas. Solo elegí a 10 mujeres y vamos a destacar las características más importantes de estas 10 mujeres. Sabemos que en los tiempos de Jesús hay que saber que era muy difícil que las mujeres predicaran en la sinagoga, que las mujeres llevaran los mismos puestos que tenían los hombres en ese tiempo. Las mujeres no tenían derecho a hablar en las sinagogas, en las iglesias, solo los hombres. Pero Dios nos demuestra en la Biblia que Dios utiliza tanto al hombre como a la mujer de una manera similar. Veamos, vamos a empezar con Sara. Sara era la esposa de Abraham, el padre de la fe. Sara era una mujer estéril. Este no es el único caso de las mujeres estériles. En la Biblia hubieron muchos casos de mujeres estériles y por su gran fe llegaron a cumplir su obra para que Dios la tenía convenida para esta. Sara era una mujer estéril, al igual que muchas de la Biblia, pero aún así, Dios prometió a Abraham un hijo que daría origen a todo el pueblo de Israel y dejó claro que Sara era la madre de este niño. Aunque parecía imposible a los ojos de los hombres, Sara tuvo mucha fe y no dejó de tener el hijo que el Señor le prometió. Ahora, en Hebreos 11:11 dice: a los 90 años de edad, Sara dio a luz a Isaac, que era el heredero de la promesa hecha a Abraham. La fe de Sara fue una fe enorme. A los 90 años de edad, Sara, en una parte de la Biblia, que se lo voy a decir más adelante, dice que Sara rió. Y que dice que a las demás personas también se van a reír de ella, porque que Sara tenía 90 años. Para los ojos de los hombres es imposible que Sara tuviera un hijo a esa edad, pero para los ojos de Dios nada es imposible. Sara era una mujer dedicada a su hijo y a su esposo. Podrían contar siempre con ella. Ella estaba a su lado en cualquier situación. Acompañaba a Abraham en todos los viajes. Ella es una referencia de mujer casada. Sara era madre, era esposa, era sierva de Dios. Y aún con su edad creyó que el propósito de Dios se iba a cumplir en ella. Sara no abandonó el sueño de ser mamá, nunca. Sara nunca pensó que no iba a ser mamá. Ella confió en Dios, creyó en las promesas del Padre y siempre puso la familia en primero. De hecho, Sara fue un ejemplo de mujer. Y como le decía en Génesis 21:6, Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. Porque es que Sara era una mujer de 90 años, muy adulta. Para los ojos de los hombres era imposible que Sara tuviera un bebé a esa edad. Pero sabemos que para los ojos de Dios todo es posible.
Tenemos el segundo caso de Miriam. Miriam, muchos la conocen. Miriam, la hermana de Moisés. Miriam era hija de Jochebed, de Amram, era la hermana de Moisés. Cuando era bebé, Moisés fue puesto en una canasta que estaba colocado en el río Nilo para ser cargado con la intención de que el bebé fuese salvo de la muerte. Porque en esa época Faraón había hecho un decreto que decía que todo niño hebreo, varones, debería estar muerto. O sea, el propósito de Dios con Miriam empezó desde la niñez de Miriam, desde la juventud de Miriam. Miriam, aún siendo muy joven en esa época, era una niña intrépida. Y cuando su madre puso la canasta en el río, ella siguió la canasta e incluso de lejos cuidó de su hermano Moisés. O sea, Miriam tomó la canasta, colocó a Moisés en la canasta en el Nilo, en el agua. Pero no obstante, ella no lo colocó y se fue. Ella fue sabia y siguió la canasta porque ella tenía que quedar segura de que alguien tenía que encontrar a su hermano. Miriam, Moisés fue descubierto por la hija del faraón, que se interesó por este niño y decidió cuidarlo. Pero la astucia de Miriam fue muy grande. Y era que Dios estaba hablando con Miriam desde pequeña. ¿Qué hizo Miriam? Miriam vio y fue a preguntar a la hija del faraón si ella quisiera que Miriam encontrara una niñera para amamantar al bebé. O sea, Miriam fue sabia. Ella sabía que podría decirle a su madre para que amamantara a su propio hijo, para que pudiera dejar a su madre Jochebed más próxima de Moisés. Y así fue hecho. Pero todo eso era parte del plan de Dios con Miriam y su familia. Con el pasar de los años, se unió a Moisés y a Aarón, su otro hermano, en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero Miriam fue la primera profetisa mencionada en la Biblia. Fue dotada con dones de poesía y música, y era ella quien dirigía a las mujeres de Israel en el canto y la danza a la orilla del Mar Rojo. Miriam no solo fue la que salvó a Moisés de la muerte por obra del Señor, sino que también ella era una ministra del Señor, era profetisa, era poeta, era cantante. Lamentablemente Miriam en un momento se dejó llevar por el sentimiento de la envidia, por la partida de su hermano Moisés, y eso hizo que ella cometiera muchos errores. Como castigo, ella quedó leprosa y por eso tuvo que aislarse durante 7 días. Moisés intercedió por ella y Dios la curó, pero ella no llegó a entrar en la tierra prometida porque falleció antes de llegar a la tierra prometida. ¿Qué nos quiere decir con esto? No cometamos el mismo error de Miriam porque se puede perder la oportunidad de vivir el milagro. Pero acierto con Miriam. Obedece a Dios y celébralo siempre. Ponga a disposición del reino y permítanse ser usada por el Señor. Así como Miriam permitió ser usada con el Señor por medio del canto, de la danza, por medio del profetizar, así también nosotros debemos de poner el yo en segundo lugar. Dios en primer lugar, yo en segundo lugar. Dios, tú me diste mi don, haz con él como quieras, porque es tuyo. Dice Éxodo 15:21, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. La tercera mujer es Rahab. Rahab era una prostituta de Jericó que salvó la vida de 2 espías hebreos. Esa fue la razón por la que su familia se salvó cuando los hebreos atacaron Jericó. Gracias a su fe, esta mujer despreciada se ganó un lugar entre el pueblo de Israel. Llegó a ser uno de los antepasados de Jesús y obtuvo un puesto entre los héroes de la fe. Les voy a resaltar 3 de las principales características de esta mujer. Primero, su vida es muestra de fe. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes,
por haber recibido los espías en paz. Hebreos 11:31. Con su hazaña, Rahab mostró su fe hacia ese Dios que ella misma testificó como el Dios de los cielos y la tierra. Esto fue antes de leer por sí misma las bondades del Antiguo Testamento y mucho antes de la cruz. Esta es una fe que confió en el carácter de aquel Dios del que ella había escuchado. Rahab había escuchado de Dios y predicó lo que había escuchado. Segundo punto, nuestro pasado no determina nuestro futuro. Lo que hayamos hecho en el pasado no determina y no deberá determinar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en nuestro futuro. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Josué 6:25. En la vida de Rahab vemos que su pasado no determinó su futuro. Más bien por su fe y la gracia de Dios sobre su vida, ella pasó de habitar como un pueblo destruido a un pueblo escogido por Dios. Lo que hayamos hecho en el pasado, que nuestro pasado no determine nuestro futuro, no determine lo que tenemos que hacer en el futuro, lo que Dios tiene planeado para nosotros en el futuro. Tercer punto, la salvación es mayor que nuestro pecado, mucho mayor. No importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, no importa qué tan oscuro, no importa qué tan grande haya sido nuestro pasado. Por la obra de Cristo en la cruz podemos tener salvación. Dios no murió en la cruz en vano. Él murió para salvarnos, a nosotros, a su pueblo. De esta manera, no nos dejemos llevar por nuestro pasado. El pasado ya está pasado. Venimos a los pies de Cristo, nuevas criaturas somos. Esa era la mentalidad de Rahab. No importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, por la obra de Dios Cristo en la cruz podemos tener salvación. Rahab no fue redimida por haber escondido los espías. No se ganó el favor de Dios por eso. Aunque actuó con fe, ella nos enseña que Dios, por su gracia y misericordia, puede redimir incluso al más pecador de los pecadores. De hecho, aún esta misma fe de Rahab es solo eso, fe. La fe de Rahab es fe, no una obra como tal. ¿Por qué le digo esto? Fue esa fe la que la salvó. Que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que tu obra no determine tu fe. Recordemos que la fe es un don de Dios. Usted toca hermoso, es un don de Dios. Usted canta hermoso, es un don de Dios. Usted tiene mucha fe, es un don de Dios. Rahab es un recordatorio de lo que nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11:16. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Usted no puede creer en algo que usted piense que no existe. Si usted tiene fe, es que usted cree que Dios camina con usted todos los días, que Dios está donde sea con usted, con los suyos, con todo el mundo, todos los días, cada hora, minuto, segundo. Ella creyó y Él la remuneró, al punto que tú y yo seguimos hablando y aprendiendo de su ejemplo. Rahab fue un ejemplo bíblico, un ejemplo de que nuestro pasado no tiene que determinar el plan de Dios hacia el futuro. Tercera mujer, tenemos a Débora. Débora, muy interesante, Débora era ama de casa y fue elegida para ser juez. Ella fue la única mujer de la Biblia a ocupar un cargo político con excelencia. Ella se definía como madre de Israel y hacía de todo para el bien de la nación. Jueces 4, del 4 al 16, podemos encontrar su historia. Aunque Débora era una mujer importante para Israel, ella era sumisa a su esposo, Lapídote, y nunca permitió que su posición de juez y profetisa perjudicara la posición de su esposo como líder del hogar. Débora, mujer muy sabia.
Ella era juez, pero ella era juez en el juzgado. En su hogar ella era esposa, ella era madre. Débora era esposa, profeta, temerosa de Dios y líder militar. Trazó estrategias de batalla y conquistó muchas victorias para Israel en la época de los jueces. Fue la defensora del pueblo hebreo en tiempos de guerra contra los cananeos. Ella no era ni un poco prepotente. Se preocupaba por el prójimo y siempre daba consejos y sugería soluciones para quien estaba con problemas. Entonces, Débora también se le reconoce en la Biblia como una mujer humilde. Débora es la prueba de que una mujer puede ser profesional, ama de casa, esposa, sierva del Señor, todo eso y mucho más al mismo tiempo. Y a las madres que están viendo, que están conectadas en esta noche, yo les digo que pueden ser mucho más. Hay madres aquí que son costureras, pero nunca han hecho un curso de costura. Son chefs, pero nunca han hecho un curso. ¿Qué más? Son arquitectas, pero nunca han estudiado para eso. Porque yo estoy segura que algunos de los hijos, en mi opinión personal, que se le desprenda un botón de la camisa y solo tenga esa camisa para ponérsele, le diga a la mamá: mami, por favor, usted puede coserme ese botón que se me quitó y tengo que salir con eso hoy. Y ese botón queda perfecto, queda mucho mejor que llevarlo que entregárselo a la costurera. Porque las madres son eso y muchos más. Las madres son hasta doctoras. Las madres te curan. Y tú dices, pero ¿cómo mamá me hizo eso? ¿Cómo fue que me curó? ¿Y cómo fue que se paró el sangrado antes de llevarlo al médico? Hay que ser madre, esposa, sierva de Dios. Todo y mucho más se puede ser en el nombre de Jesús. La quinta mujer tenemos a Ruth. Muchos se saben esta historia. Ruth era moabita y estuvo casada con Marlón, hijo de Noemí, que era casada con Elimelec, un hombre de la tribu de Judá. Elimelec murió y después de él murieron los dos hijos de Noemí, también fallecieron estos, incluido el marido de Ruth. Noemí se encontró abandonada y decidió volver a su tierra, donde esperaba encontrar el apoyo de familiares. Ruth insistió en volver con ella, afirmando su lealtad a la suegra y, más importante, al Dios que ella servía. Podemos ver su historia en Ruth 1, 16, 17. Llegando a Belén, Ruth fue a trabajar en los campos porque era la época de la cosecha y de la cebada. Un hombre muy rico llamado Boaz permitió que ella cogiera cebada en su campo. Noemí, siendo una mujer sabia y experimentada, dio una pista para Ruth conquistar a Boaz. Noemí entendía que su nuera Ruth necesitaba continuar con su vida. Ruth, sabiendo que su suegra solo quería su bien, hizo exactamente lo que Noemí le aconsejó hacer. Cuando Boaz se durmió, Ruth descubrió los pies de Boaz y se acostó allí, en muestra de respeto a él y para colocarse en posición de sirvienta. Al despertar, Boaz se sorprendió con la actitud de Ruth y vio que ella, de hecho, era una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Con eso, midió 6 medidas de cebada y le dio a ella. Ruth 3, del 8 al 15. Con el paso del tiempo, Boaz toma a Ruth como esposa. Ella tiene un hijo con él, llamado Obed, y de esa manera Ruth y Boaz se vuelven antepasados del rey David y en consecuencia de Jesucristo. Ruth fue un ejemplo de amistad, lealtad y humildad. Ruth podría ir con su padre. Desde que murió su esposo, ella podía irse con su familia, pero decidió seguir a su suegra Noemí. Es un ejemplo de amistad. Nunca perdió la amistad con su suegra. Nunca perdió la lealtad con su suegra. Y se le conoce como una mujer humilde. Ruth era una chica trabajadora, íntegra y de buena reputación. La historia de Ruth es una de las historias favoritas de la Biblia, porque habla de dificultades sobre el amor, la superación, sobre providencia y sobre lealtad. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas.
y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ahí vemos el compromiso de Ruth con su suegra Noemí, un ejemplo de amistad, de lealtad y de humildad. Continuamos con la sexta mujer de fe y es Ana. Ana era una de las mujeres estériles de la Biblia, donde hay muchos casos de mujeres estériles, pero Ana no tenía hijos. Su nombre se añadía a la lista de las mujeres estériles en la Biblia. Para una mujer en el contexto judío en donde vivía Ana, el no tener hijos era una maldición de Dios. Imagínense qué difícil para Ana era esta prueba. Ana se sentía posiblemente rechazada por Dios y rechazada por otras personas en su tiempo. Tal vez se sentía sola, abandonada por Dios, sufriendo. Posiblemente así nos hemos sentido muchos de nosotros en algún problema, ya sea de la familia, un problema financiero o un problema en el matrimonio. Nos podemos sentir como Ana. En un tiempo nos podemos sentir como Ana. Tal vez podemos sentir que Dios nos ha abandonado, sentirnos rechazados. Pero a pesar del sufrimiento, del dolor, del rechazo y la soledad, ella se levantó, tomó fuerzas en el Señor y no se dejó vencer por el problema que tenía o por la dificultad que tenía en ese momento. Su fe la llevó a clamar con perseverancia a Dios. Ana se sentía así porque no podía tener hijos. ¿Cuál fue la solución que ella tuvo? Orar, tener fe. Primera de Samuel 1:19 al 20. Su perseverancia provoca que Dios escuche su oración. Dios contesta su petición. Dios contestó la petición de Ana. Ana concibió y dio a luz un hijo al cual llamó Samuel, que significa por cuanto le pedía a Jehová. Dios le concedió la petición a Ana por cuanto Dios iba a usar a Samuel como profeta para su pueblo. Qué gran bendición saber que Dios le da un buen fruto a Ana. Es la madre del profeta que Dios escogió para hablar a su pueblo. Esto es porque cuando le pedimos a Dios algo o pedimos a Dios una bendición, Dios nos da lo mejor. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Me recuerda el estudio de nuestra hermana Jacqueline del domingo, de la creación. Cada día que Dios creaba, al final del día, cada cosa que creaba decía, y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Vio que era bueno y lo hizo bueno. Entonces, cuando pedimos algo a Dios, no nos desesperemos. Ana no se desesperó. Ana continuó orando. Ana fue una mujer de fe constante. Cuando pedimos algo a Dios, no nos va a llegar por arte de magia. No nos va a llegar cuando lo querramos. Nos va a llegar cuando lo necesitamos. Nos va a llegar cuando Dios crea que esa bendición nos va a fortalecer, nos va a ayudar en el momento que Él crea. Como dice la palabra de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y yo pregunto hoy, ¿estás esperando en Dios por tu bendición? Ya que la mejor bendición viene de Dios. No os desesperéis porque lo que Dios da, lo da bueno. Y yo prefiero esperar 10 años esperando eso bueno que me va a mandar Dios a desesperarme y recibir lo que yo creo que Dios me dio. Y no fue así. La mejor bendición viene de Dios. Posiblemente has pensado que tu bendición viene del hombre, pero tu mejor bendición viene del Señor. Porque Él va a trabajar a tu favor. Él te conoce y te dará lo mejor. ¿Quién mejor que nuestro Señor? ¿Quién nos conoce mejor? Toda mujer de fe no cesa de adorar a Dios. Aquella mujer que en un momento de su vida manifestaba aflicción, ahora eleva cantos de alabanza a Dios por sus maravillas. Aquella mujer, Ana, que siempre se sentía sola, abandonada, ahora lo que hace es alabar a Dios a cada momento. Ana no pone su atención en la bendición, sino en aquel que la bendijo. Qué interesante. Ana quería un niño, quería un hijo.
Dios le da el hijo. Pero Ana no pone toda su atención en alabar al niño. Ella pone su atención en alabar a aquel que le dio el niño. Su meta de admiración es la sabiduría, el poder y el conocimiento de su Dios. Reconoce el poder de Dios y tiene que Él da vida, sabe que Él da vida a quien Él quiere y también la quita a quien Él también quiere. Por lo tanto, Ana reconoce que es Dios quien humilla y exalta. No son los hombres. No se sientan humillados por hombres. Dios es quien humilla, Dios es quien exalta. Y Él sabe en qué momento hacer cada cosa, porque Él lo sabe todo. No te va a dar nada malo. Si usted recibe algo malo, no diga que fue Dios. Ahora sí, en todo tiempo, alabe al Señor, en las buenas y en las malas. Primera de Samuel 2:1 dice: Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Ana es un modelo de una mujer de fe. Hoy, mujer, alza tu rostro y reconoce cuán grande es el amor de Dios hacia tu vida, hacia nuestra vida. No por lo que hagas, sino por lo que eres, porque tú eres una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer escogida por Dios. Él conoce tus aflicciones, Él conoce tus conflictos, Él conoce tus dolores. Él está presto a manifestarse en tu vida. Hoy es día para reconocer que debes dedicar todo lo que tienes en su totalidad a Dios. Que tu vida sea un modelo de una mujer de fe, así como Ana. Séptima mujer, tenemos a Esther. Me encanta esa historia. Esther fue una mujer tan admirable que tiene un libro en la Biblia. Tiene en la Biblia un libro. Fue la reina más importante que Israel ha tenido. Esther era judía, huérfana y fue criada por Mardoqueo, que era uno de los siervos del rey. Después de algún tiempo se casó con el rey Asuero. El rey amaba mucho a Esther. Sin embargo, él se dejó llevar por las mentiras que Ama contó sobre el pueblo de Israel. Y en virtud de ello se hizo una ley para que todos los israelitas fueran muertos. El rey, sin embargo, no sabía que su amada era israelí. Esther descubrió el plan de Ama para exterminar a los judíos y luego se preparó espiritualmente, con ayuno de 3 días y oraciones. Escuchen la preparación de Esther. Ayuno de 3 días y oraciones. Al final del periodo, Esther reveló al rey que era judía y así pudo salvar a su pueblo. Mujer sabia, mujer de fe, mujer sabia. Esther fue una mujer tan sabia que mismo ante una situación difícil, ella no se desesperó, pero buscó a Dios para que Él la ayude a tomar la decisión correcta. Ella no buscó al que la crió. Tampoco buscó opinión de una amiga. Ella buscó la opinión de Dios para que la ayudara. ¿Quién mejor para ayudarnos? Era valiente y por eso no temió al buscar una alternativa para salvar a los judíos. Esther era audaz, inteligente y tenía una fe extraordinaria. Después de todo, Esther era una mujer buena y humilde de corazón. Y al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Esther 2:17. Esther, mujer sabia, mujer inteligente, mujer guerrera de fe. Tenemos a la octava mujer, María, la madre de Jesús. María era una joven sencilla que fue escogida para una gran misión. Yo diría que María fue muy bendecida. Ser la madre de Jesús, esa fue la misión de María. Ella no rechazó esa misión, sino que la aceptó con fe, con seguridad y aplomo. María ayudó a educar a Jesús y años más tarde lo vio resucitado en gloria. María aceptó el llamado de Dios con fe, de ser la madre de Jesús. Aceptó la misión. La fe de María fue muy grande, porque ella sabía que corría riesgo de ser apedreada. María no se encontraba casada cuando estaba embarazada de Jesús.
las personas podrían pensar que María era una mujer adúltera, pero ella aceptó con fe porque ella sabía que el plan de Dios era perfecto. Tres de las características más importantes que más destacan lo que era María, tenemos en primero su humildad, porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava, pues he aquí que desde ahora me tendrán por dichosa entre todas las generaciones. Lucas 1:48. María, la madre de nuestro Señor, era también descendiente o hija de un rey. Cristo nació de ella y solo de ella. El apóstol Pablo afirma que Cristo era de la simiente de David según la carne. Y aunque las genealogías de Mateo y Lucas terminan con el nombre de José, fue solo a través de María que Cristo pudo ser hijo de David según la carne. Por tanto, para nosotros, la humildad y pequeñez de María tiene un doble significado. Ocupa un estado humilde para ilustrar cómo una princesa de la casa de David había descendido de su alta posición, y nos ilustra además cómo toda la raza había caído de su alta posición en el paraíso a los planos bajos del pecado y la culpa. María aceptó la misión de ser madre de Jesús. Fue una mujer humilde, teniendo en cuenta de que María también provenía de la realeza. Segundo, María era la madre de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo muy grande. Sí fue bienaventurada, porque dentro de tantas mujeres fue la que Dios eligió para llevar a Jesús en su vientre. Porque ha hecho por mí grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Lucas 1:49. En su canto de alabanza, María dice que el Señor ha hecho grandes cosas por ella y dice que su nombre es santo. Su alabanza no era en modo alguno exagerada. No cabe mayor honor sobre un ser humano que el que le correspondió a María. Por eso se dice que María era bienaventurada. Tercero, la fe de María, su fe. Dice en Lucas 1:45, bienaventurada la que ha creído que tendrán cumplimiento las cosas que le han hablado de parte del Señor. La fe a la que María dio expresión a veces se ha perdido de vista que le fue dada gratuitamente por la gracia. No fue mérito suyo alguno. Si se considera que lo fue, inmediatamente se sigue. La encarnación del Señor fue solo y posible por el sentimiento de María. Por ello, María hizo posible a Cristo el ofrecer el supremo sacrificio de la redención. Y por la redención del mundo y por el perdón de nuestros pecados por la sangre del Cordero. Esto es inadmisible. No se trata de esto. No se trata de rebajar la calidad de la fe de María. Esto estaría en contra del espíritu de las Escrituras, que confirman esta fe repetidamente. Se trata más bien de hacer ver que esta fe no da lugar para la exaltación de María, pues no se aparta de la regla. La fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra fe no nos pertenece. Tenemos fe porque es un don que Dios nos dio, porque creemos en Él, porque no lo hemos visto con nuestros ojos físicos, pero lo sentimos. La fe no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios influyó en su alma y en su cuerpo. En su alma dándole la fe y en su cuerpo formando en él al Salvador, a partir de su carne y de su sangre. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Lucas 1:38. María se entregó en su totalidad a Jesús, se dejó usar. Ella dijo, aquí está su sierva, haga conmigo como has dicho. Entreguémosles hoy nuestros talentos, nuestra vida, todo nuestro ser al Señor. Y digámosle, aquí está tu sierva, aquí está tu siervo, haz conmigo como quieras, Señor. La novena mujer, tenemos a Priscila. Priscila es un ejemplo del trabajo en equipo. Ella trabajaba con su marido Aquila, difundiendo la palabra de Dios. Ellos eran amigos de Pablo y fundaron una iglesia en su casa. Priscila y Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolo para la obra de Dios. Algunas de las características que más se destacan de esta mujer fueron, en primer lugar, su carácter.
Junto con su esposo Aquila, fue una de las primeras parejas misioneras y líder de la iglesia primitiva, y arriesgaron su vida por el apóstol Pablo. Priscila era una mujer cuya madurez espiritual y comprensión de la fe ayuda a construir la iglesia primitiva. Mujer de fe, mujer con carácter. Segundo punto, su dolor. Experimentar la oposición del evangelio, tanto de parte de los judíos como de los gentiles. Eso hizo que Priscila sintiera dolor por el evangelio de Dios. Su gozo. Extender el evangelio y nutrir a la iglesia. Priscila se gozaba cada vez que hablaba de la palabra del Señor. Podemos ver más sobre eso en Hechos 18, 18, 19 y Romanos 16, 3, 4, entre otros capítulos como 1 Corintios 16, 19 y 2 Timoteo 4, 19. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Aquí habla el apóstol Pablo en Romanos 16, del 3 al 4. Priscila, mujer que conocía el trabajo en equipo, mujer ama de casa, mujer de Dios, mujer que predicaba la palabra del Señor. Y hemos llegado a la última mujer, esta es Abigail. Abigail era una mujer con discreción y belleza. Según la Biblia dice que Abigail era una mujer muy hermosa. Se casó con Nabal, que a pesar de tener mucho dinero, era un hombre insolente, tonto, tirano y borracho. Nabal tuvo suerte porque no podría encontrar una mejor esposa, pero Abigail, todo lo contrario, no podía haber encontrado un peor esposo. Nabal era un hombre completamente sin noción e insultaba a todos. Sin embargo, cierto día ofendió a la persona equivocada, ofendió a David, el siervo fiel de Dios, a quien Samuel el profeta había ungido, revelando que David era el elegido de Dios para sustituir al rey Saúl. En esa época, David estaba luchando para sobrevivir, pues estaba huyendo del celoso rey Saúl. David y sus hombres tenían que cazar para comer y enfrentaban muchas dificultades. Como me dio mucho trabajo alimentar a todos los hombres del desierto, dice David que envió 10 mensajeros a Nabal pidiendo ayuda. David eligió el momento adecuado porque hizo eso en una época festiva de la esquila que era común para hacer banquetes y demostrar generosidad. David también eligió bien las palabras, utilizando términos respetuosos y hasta se refirió a sí mismo como tu hijo David, reconociendo respetuosamente el hecho de Nabal ser mayor. Pero en vez de ayudar, Nabal insultó a David y lo trató como un ser insignificante. ¿En qué entra todo esto? ¿En qué entra todo esto en nuestra querida Abigail? Veremos. David entonces se enfureció y ordenó a sus hombres: ceñíos cada uno su espada. Armados, David y 400 de sus hombres salieron a luchar. Juró que eliminaría a todos los hombres de la casa de Nabal. Con eso, Abigail pensó y actuó rápido. Ella preparó un regalo generoso para David y sus hombres. Mujer sabia. Incluye pan, vino, carne de oveja, granos tostados, pasteles de pasas y de higos. Queda claro que Abigail sabía lo que tenía a su disposición y era una gran ama de casa. Como les dije, Abigail se casó. Abigail se casó con un hombre insolente, con Nabal. Nabal tuvo mucha suerte al casarse con Abigail y Abigail todo lo contrario. Continuamos. Abigail pensó y actuó rápido. Preparó todo eso. Ella conocía lo que estaba a su disposición, ya que ella era una ama de casa. Entonces hizo que sus siervos fueran delante contra David con las provisiones. Después siguió ella sola más atrás. Y por saber que su esposo era imprudente, no le dijo nada al esposo. Esto no significa que Abigail se rebeló contra el gobierno de Nabal, que Nabal tenía sobre su hogar, pero que Nabal había actuado inicuamente contra un siervo ungido de Dios. Ella reconocía que David era un siervo ungido de Dios y que sabía que la actitud de Nabal contra David
iba a traer serios problemas. Esa acción podría resultar en la muerte de muchos miembros inocentes de la casa de Nabal. Si Abigail no hubiera hecho nada, hubiera sido cómplice con la acción de su cónyuge y convertido en mala como su esposo. Recuerden, debemos poner la sumisión a Dios por encima de la sumisión a nuestro esposo. Dios, hogar, Dios, hogar. Dios primero, siempre. Abigail entonces se encontró con David y se apresuró a bajar del burro, y de inmediato se inclinó delante de David, rogando por misericordia en favor de su marido y los hombres de su casa. Ella asumió la responsabilidad de todo lo que había sucedido y pidió perdón a David. Ella cargó con toda la culpa de su esposo Nabal. Se echó toda la culpa de lo que de cómo Nabal había ofendido a David, y pidió perdón por ello. Ella supo usar palabras amables, sabias y conmovedoras para que David cambiara de idea. Mujer sabia. David alabó a Dios por haber enviado a Abigail contra él. Aceptó los regalos, reconoció la sabiduría de Abigail, agradeció por haber impedido de entrar en una guerra que tras él haría sentir culpa de sangre. También dijo: sube en paz a tu casa, y humildemente agregó: he escuchado tu voz. 1 Samuel 25, del 32 al 35. Al llegar a casa, Abigail sabía que tendría que tener el valor para decirle a su esposo sobre los regalos que ella había dado a David y sobre su encuentro con él. Abigail sabía que tenía que contarle todo lo que había sucedido con su esposo, y conociendo cómo era Nabal, quizás ella se lo pensó mucho. Pero Nabal estaba totalmente borracho. Abigail una vez más ha actuado con sabiduría y dejó para contar al otro día por la mañana, porque Nabal estaría más sobrio para entender lo que ella tenía que decir. Abigail fue hasta él y le contó todo, sin duda. Ella ya esperaba una reacción explosiva y quizás violenta, pero Nabal se quedó sentado inmóvil, no hizo nada. Porque que los planes de Dios son más fuertes, son mejores que los planes de los hombres. 10 días después Nabal fallece. Su muerte no fue consecuente de un problema de salud, sino porque el mismo Dios había entrado con providencia. 1 Samuel 25, 38. Con eso, la boda de Abigail, que parecía una pesadilla, ha llegado a su fin. El plan de Dios es mucho mejor que el de los hombres. Vuelvo y repito. Cuando David se enteró de la muerte de Nabal, él envió a sus mensajeros a Abigail con una propuesta de matrimonio. Abigail entonces aceptó la solicitud y se casó con David. David reconoció en el momento en que Abigail cargó con la culpa de su esposo Nabal, David reconoció que Abigail era una mujer sabia, una mujer de fe. Abigail fue un ejemplo de mujer sabia y sensata. Ahora yo les digo esta noche, querido cristiano, cuida tu fe y siempre procura fortalecerla. Recuerda, es solo por fe que puedes recibir bendiciones, porque si deseas las bendiciones de Dios, nada puede hacerlas descender del cielo como la fe. La oración no puede obtener respuestas del trono de Dios, a menos que vengan a través de la oración ferviente de alguien que cree. La fe es el mensajero angelical entre tu alma y el Señor Jesús en gloria. Y si ese ángel de fe no está, tu oración no llegará al cielo, ni tampoco vendrá la respuesta a la tierra. La fe, certeza de lo que se espera. Esperamos en Jesús. Igual que todas esas mujeres guerreras, mujeres de fe, mujeres sabias, juezas, amas de casa, madre, esposa, que a pesar de que unas tuvieron unas características diferentes a la otra, humilde, la única característica que la unió a todas fue la fe que tuvieron cada una, la fe que tuvo cada una en el Señor, que a pesar de las dificultades que tenían, que a pesar de los problemas por los que estaban pasando, nunca decayeron. Siempre tuvieron fe en el Señor, siempre esperaron en el Señor. Termino con esta palabra. Cuida tu fe y siempre procura fortalecerla. No es solo decir tengo fe.
hay que fortalecerla. Hay que leer cada día la Biblia. Lea el mismo capítulo cada día, porque nuevas son sus palabras. Y van a ver que cada día algo nuevo se les va a quedar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes.